Bien, queridos hermanos y hermanas, los jóvenes que nos siguen aquí en nuestra lección digital, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta lección, nuestra cuarta semana. Y bien, entonces vamos a encomendarnos en manos de Dios a través de la oración y pedimos a Dios pues que nos ayude a abrir nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro deseo de poder aprender, y en este tiempo que seguimos aprendiendo de las cosas de Dios y que nos ayude para nuestra fe. Bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Vamos a tomar nuestro documento que tenemos justo después de la segunda, donde dice Oraciones del Cristiano, en la página 7. Vamos a recitar todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Leemos nuestra oración que está en la página 6, en tus manos. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se realice en mí y en toda la humanidad. Es lo único que deseo, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí una necesidad de amor ponerme en tus manos sin reservas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Bien, hermanos y hermanas, vamos el día de hoy a comenzar nuestra cuarta lección. Vamos a desenvolvernos. Comenzamos por nuestro primer punto de nuestra lección. Punto número 1, historia de la Iglesia. Quería solamente volver a algunas cosas que dijimos la vez pasada, donde les invito a todos de manera exigente, por eso les puse en la tarea de aprenderse el credo. Bien, entonces, esta oración es verdad, nosotros la utilizamos en la Santa Misa, después de escuchar el sermón, la enseñanza o la homilía. Recitamos todos juntos como pueblo, como comunidad, como iglesia, nuestro credo, que ya les indiqué qué significa. Entonces son las verdades y las cuales pues nosotros los cristianos nos convocamos delante de Dios y en el cual nosotros creemos que es nuestra fe. Entonces esta oración tenemos que aprenderla, ¿ya? Va a ser nuestra referencia siempre para el primer punto de nuestra lección que estamos aprendiendo, historia de la Iglesia. Bien, entonces vamos a leerla junta otra vez y a ver si así se nos va quedando poco a poco. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, desde donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bien, entonces vuelvo a decir, insisto, que hay que aprendernos esta oración del credo. Bien, sobre todo nuestros hermanos que van a realizar el sacramento de la confirmación, ¿ya? Todos tendremos que aprenderlo, ¿no? Pero de manera especial los que están por recibir el sacramento de la confirmación,
le pedimos esto porque también pues es la base, nuestro fundamento de nuestra fe. Y se supone que nuestros hermanos que van a recibir el sacramento de parte del obispo es quien les afirma al final de todo este recorrido pues que se tiene, ¿no? Desde que somos pequeños, que luego se nos lleva el catecismo, que lo recibimos, aprendemos no solamente oraciones y participar de la parroquia o de la iglesia, sino que también somos iniciados en la fe. Y por eso, pues el sacramento de la confirmación es uno de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. La palabra iniciación quiere decir, pues, que se nos enseña, aprendemos a ser cristianos, aprendemos a crecer en la fe. Bien, entonces, yo la vez pasada les indicaba que estábamos en los inicios de la iglesia, ya habían muerto los apóstoles, los primeros colaboradores de nuestro Señor Jesucristo, que Pedro ya había llegado a Roma. Es por eso que hasta el día de hoy, pues, lo que se le llama el Vaticano o la Plaza de San Pedro, pues esa es la referencia, porque allí, debajo de todo ese monumento, de toda esa iglesia construida, no solamente guardan los primeros cristianos que estaban en la capital del imperio, sino también pues está allí la tumba de San Pedro. Entonces, para nosotros Roma hasta el día de hoy será la referencia como iglesia, ¿no? Y es por eso que hasta el día de hoy esa es la sede, por eso se llama la Santa Sede de la Iglesia Católica. Bien, entonces les comentaba que ya las comunidades ya se organizaban entre ellas, ya tenían celebraciones, vivían los sacramentos, pero hasta aquel momento pues no se le llamaban así como hoy actualmente le llamamos a los 7 sacramentos con ese título de sacramento, ¿no? Solamente pues los miembros de la comunidad se reunían, no existía todavía el templo, la iglesia, la capilla, la parroquia, la basílica, la catedral, aún no existía todo esto, ¿no? Todas las celebraciones o los lugares de encuentro o lo que le llamamos nosotros la asamblea, pues lo hacían en casa de los miembros de la comunidad. Bien, sin embargo, uno de los inicios, o digamos, los primeros miembros de las comunidades, pues eran de descendencia judía, ¿ya? Y pues poco a poco se irán integrando otros miembros que no eran judíos, ¿ya? Y que le llamábamos paganos. Bueno, entonces a estas personas paganas, que significa los que no tienen religión, una vez que habían participado del catecumenado, de la preparación para recibir el bautizo, a estas personas que ya empezaban una nueva vida, por eso se les llamaba también conversus. La palabra conversus es por decir o significa los convertidos, ¿no? Aquellos adultos que habían recibido el bautizo. Y contábamos también que existía una austeridad, existía un rechazo y por lo cual pues se había dado las persecuciones, con las cuales pues muchos cristianos pues fueron mártires, ¿ya? Nosotros actualmente tenemos en la liturgia cada 29 de junio se celebra el martirio de San Pedro y San Pablo, que la iglesia pues nos invita a conmemorar, a celebrar el martirio de nuestros, digamos, nuestros apóstoles, ¿no? La primera semilla de la iglesia. Y es curioso porque el día siguiente, también la iglesia en la liturgia, se celebra el martirio de todos los cristianos de Roma. Entonces, esto nos hace entender que en Roma, en la capital del imperio, pues hubieron muchas personas que entregaron su vida en nombre de la fe y que tuvieron persecución. Y en esta persecución, pues los llevaron hasta
perder la vida. Y es por eso que se utiliza pues esta palabra a aquellas personas, los mártires, ¿no? La palabra mártir significa los testigos, los que han prevalecido en la fe. Entonces, entrando un poco de detalle, de algo, digamos así, que debemos conocer ya por cultura general, quienes provocaban estas persecuciones era de un carácter no solamente social, también político. No olvidemos la autoridad. En todo lugar, en toda sociedad donde los hombres se rigen, pues existen leyes, existen observaciones y hay que regirse y someterse a estas leyes. Entonces, no todos podemos decir, es que yo quiero hacer esto y me es permitido, y por eso existe la ley. Entonces, hubieron emperadores, que era la máxima autoridad pues en el Imperio Romano. Entre ellos se nos habla mucho de me imagino muchos de ustedes han de haber conocido o estudiado o por ahí en algún documental de un emperador que se llamaba Nerón, que fue, digamos, promotor de la causa de gran persecución de muchísimos cristianos. Posiblemente Nerón gobernaba pues en el tiempo del martirio de Pedro y Pablo y de muchos otros apóstoles que también murieron no solamente en Roma sino en otro territorio del imperio. Hay una cosa también interesante, es que no solamente por la presencia de los cristianos es que empezaron la persecución. Eh, Todo imperio, toda manera de gobierno, siempre ha sido tirano. Y en la tiranía, pues, hay también su manera de oprimir y también, pues, de hacer sufrir a muchas personas, pues, que no se adheran o que no se comportan o que van contra las observaciones o preceptos que tiene una sociedad o en aquel momento, pues, el Imperio Romano. Entonces, estas crueldades, estas persecuciones, estos asesinatos que se vivía, ya existía en la sociedad romana. La sociedad romana fue cruel, sí, fue muy sanguinaria y era por eso también una de las fuerzas de su apogeo. Aparte del desarrollo y todo aquello pues, que conllevaba, porque el Imperio Romano pues, también desarrolló muchos lugares y regiones que hoy en día lo conocemos en muchos lugares de Europa, pues también de Turquía y de Medio Oriente. Entonces hay muchas cosas que se han ido descubriendo y que se les nombra por el desarrollo. En aquel tiempo pues sería lo que hoy le podemos llamar tecnología, ¿no? Que sería los aportes de avance, ¿no? Como carreteras, caminos, oleoductos, las armas, también la manera de trabajar, la agricultura, la ganadería. Bueno, entonces tenían un modelo de sociedad muy imponente, ¿no? Y eran muy desarrollados, si podemos decirlo tecnológicamente así. Bien, entonces ya existía la tiranía y existían también muchos esclavos, también habían pueblos sometidos bajo este poder y que eran obviamente pues aniquilados o tomados como esclavos. Bien, entonces no sé si habrán visto estas películas del gladiador, estas cosas de luchadores, estas cosas donde se tiraban a hombres o soldados o personas que luchaban entre leones o entre bestias. Bueno, pues todo esto era parte del espectáculo del poder del Imperio Romano. Bien, pero lo que nos interesa es, a partir del tiempo cristiano, una serie de emperadores que pusieron leyes porque les interesaba que el imperio no tenga influencia cultural, ¿no? No tengan alguna de ese contacto con otro tipo de sociedad. Entonces ellos pues tenían muchas personas a su disposición, como lo que hoy podemos llamarle un consejo o una especie de fórum o de representantes del pueblo,
ellos se llamaban, por ejemplo, el Consejo o la Cámara de Senadores, que también de allí se escogían los emperadores. Bueno, pues una serie de jerarquía administrativa que tenían ellos, bueno, en los cuales también pues se informaban mucho de las actividades o de X personas que venían de X lugar del territorio romano. Bien, entonces no solamente a Nerón se le consideró pues como un emperador tirano, también hubieron emperadores también de crueldad, ¿sí? De nivel también muy sanguinario, que hicieron mucho daño a los inicios de la iglesia. Y también pues a otros tipos de sociedades que formaban parte en aquel tiempo del Imperio Romano. Entonces, después de Nerón está Doniciano, estará también Trajano, estará también Marco Aurelio. Estos son en los primeros siglos, en los años 60, 80, 90. Luego vendrá Séptimo Severo, que se habla mucho de él. Hizo muchas persecuciones. Creo que fue uno de estos de que todas personas que no estaban de acuerdo con el imperio y de su religión, porque también lo tenían, ellos adoraban a ídolos o una especie de, bueno, llamarle dioses, ¿no? Un poco confundir estas cosas, ¿no? Divinidades que lo explicaban ellos, ¿no? Entonces, quien no hacía pues estos cultos o veneraban, eran sacrificados, muchos eran quemados como antorchas en las grandes avenidas o lugares de encuentro público, ¿no? Luego viene el emperador Decio en el siglo III, y así hasta más o menos llegar al siglo IV, donde hubieron muchos emperadores, ¿no? Imaginémonos 3 siglos, más de 300 años de persecución y de mucho sufrimiento. Bien, entonces, ¿por qué hablamos de estas cositas feas, ¿no? Un poquito para poder entender, no solamente porque fue la parte, digamos así, sangrante de la iglesia, ¿no? O sus inicios, pues muy dolida. La persecución que llevaba a los cristianos provocó a una cosa entre sus feligreses o sus miembros llamada apostasía. Entonces, esto un poco se va a manifestar en los momentos pues de las persecuciones y vamos un poquito a explicar esto porque de allí también se desenvuelve un sacramento. Bueno, hoy en día conocemos esto como sacramento, pero en aquel momento no trajo también mucha dificultad para poder entenderlo. Bien, entonces la apostasía significa negación de la fe. Había una presión, un feligrés, un nuevo cristiano se encontraba perseguido, se encontraba detenido o acusado de que adoraba a un Dios que no era una de las divinidades de los romanos o que no pertenecía al imperio romano, por lo cual pues la única cosa que lo salvaba era negar la fe, decir que nunca había conocido al Dios de Jesucristo, que nunca ha pertenecido a una comunidad, y esto le salvaba el pellejo, como decirlo así vulgarmente, ¿no? Entonces los guardias o las autoridades pues le perdonaban, pero esta persona pues al apostatar quedaba ya era ya públicamente porque lo hacía pues no, por salvarse la vida. Todo el mundo pues se daba cuenta que aquella persona ayer estaba en la iglesia o en la comunidad y el día de hoy por miedo a la vida, que es normal, ¿no? Es algo humano, ha rechazado de tener una pertenencia de fe, ha negado su fe. Bueno, entonces estas personas que cometían esto, pues obviamente se salvaban la vida y después de un tiempo pues querían volver a participar de las actividades de la comunidad cristiana. Eh, Obviamente pues todo estos encuentros que tenía la comunidad cristiana, aparte de la persecución, pues era un poco clandestino. No se podían reunir,
con el miedo de que si se reunían, pues alguien los denuncie y todos los miembros pues puedan perder la vida. Bueno, entonces lo que nos interesa es esta apostasía, ¿no? Que los estamos subrayando. La apostasía, entonces, provoca algo en la comunidad. Ya con el sacramento del bautizo, y es lo que hasta el día de hoy la Iglesia nos enseña, cuando una persona adulta recibe el sacramento del bautizo, todos sus pecados son perdonados. Es por eso que se hacía el catecumenado y es por eso que a muchos de ustedes pues se les pide de prepararse o de seguir en un curso, lo que estamos haciendo, y tener no solamente la conciencia o saber más de esta situación, sino que nos invita a descubrir pues qué vamos a vivir, qué vamos a recibir. Entonces, cuando una persona adulta recibía el bautizo, a partir de aquel momento, pues le eran perdonados todos sus pecados. Todos sus pecados son perdonados. Hoy, actualmente, si una persona adulta se bautiza, entre algunos de ustedes que me están escuchando, pues están en la misma situación, a partir del día de su bautizo, todas las cosas malas que ustedes conscientemente han cometido son perdonadas, ¿no? Entonces, así era la comunidad. Pero sucedió con esto de la apostasía, con la negación de la fe, y que muchos querían volver a la comunidad. Entonces, pues, ¿qué tenían que hacer? Y ahí viene una serie de preguntas y toca un poquito algo doctrinal, si podemos decirlo así, que concierne pues esta dificultad. ¿Será que tiene que volverse a bautizar? ¿Será que quién le perdona ese pecado? ¿Será que públicamente tiene que ir a volver a buscar a sus acusadores y decirle que ahora sí es cristiano? ¿O será que tiene que volver a ser entregado al martirio? Bueno, la pregunta de fondo es, ¿se le puede perdonar a un apóstata? Apóstata es aquel que ha hecho una apostasía, aquel que ha negado su fe. Bueno, entonces de allí, de esta situación, pues es donde nace la práctica de la penitencia y de la reintegración de aquella persona, porque una vez siendo apóstata, pues era separado, ya es como más o menos alguien que pertenece a un club o un encuentro social y de repente pues delante de su socio o de los miembros pues dice que ya no lo es y después de una semana vuelve a aparecer. Entonces los miembros, los del gremio, los del sindicato o los del club le dicen, pero la semana pasada tú dijiste públicamente que no eras parte de nosotros, ¿cómo es que vuelves a ser o quieres volver a integrarte? ¿Ya? Entonces algo parecido así. Entonces, para, para reparar, ¿no? esta gravedad, ¿no? Porque era considerada como un pecado público. Ya vamos a hablar qué significa el pecado público. Entonces lo que se pedía, que aquella persona se separe de la comunidad y por un tiempo, esta persona haga penitencia. El tiempo de la penitencia podría ser años, podría ser varios meses, ¿ya? Hasta que vean una especie de cambio, ¿ya? Y estas personas que cometían pues, estos pecados públicos, se les pedía pues de separarse de la comunidad y una vez que cumplían su penitencia, podían volver a integrarse. Pero ya no como volver a bautizarse, o por decir, volver otra vez a ser perdonados. Simplemente pues la iglesia, la comunidad y su representante y todos los miembros de la comunidad lo volvían a integrar después de hacer una penitencia. Y a aquellas personas le llamaban los penitentes o los convertidos, porque eran aquellas personas que volvían otra vez al encuentro de la comunidad, al encuentro del Señor.
Bien, entonces la comunidad primitiva, por llamarla así, de la de los primeros siglos, habían tres pecados que excluía a la comunidad. Entre ellos ya hemos explicado la apostasía. El segundo pecado era el adulterio, es decir, la palabra adulterio significa ir con otro, ¿no? Ad significa hacia, ulterum, o sea, altro, o altrum, sería otra persona, ¿no? Entonces, esto sucede porque la sociedad de aquel tiempo le era permitido pues tener varias parejas. Existía la poligamia, pero al ser cristiano pues tenían que vivir el matrimonio, la monogamia. Y pasaba pues que muchas personas que empezaban su vida como cristianos querían volver a tener sus prácticas o sus habitudes que llevaban antes, ¿no? Aunque ya lo habían dejado, ¿no? Entonces, si volvían a caer, sobre todo, se les pedía, porque obviamente se llegaba a conocer, ¿no? Es un pecado público. Pecado público significa algo que todo el mundo ha visto, algo que todo el mundo se ha dado cuenta, ¿no? Listo. Y luego, pues, el asesinato, ¿no? Aquella persona que había asesinado a alguien, entonces también se le pedía de separarse de la comunidad y luego, si tenía su intención de volver, es decir, de convertirse, tenía que hacer penitencia y luego, pues, ser integrado a la comunidad. Bien, entonces así más o menos prácticamente vivía ya la comunidad. La comunidad cristiana pues vivían ya los sacramentos, ¿eh? Yo no sé por qué hoy en día se habla que nosotros, la iglesia, nos hemos inventado los sacramentos. Ya la iglesia lo vivía y lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, ¿no? Entonces les voy a dar unas referencias porque yo sé que muchos de ustedes tienen un amigo, un conocido, un familiar. Bueno, siempre hay alguien que no está de acuerdo con las cosas que nosotros hacemos en la iglesia. Y obviamente pues tienen sus razones, ¿no? Lo habrán escuchado, lo habrán un poco descubierto y bueno. Sin embargo, lo que nosotros queremos saber es que ya la comunidad primitiva ya vivía el bautizo, la Eucaristía, o que le llamamos nosotros la Santa Misa, la confirmación, la reconciliación de los pecados o el perdón de los pecados, la ordenación sacerdotal, ya se consagraban miembros de la comunidad para poder realizar pues, los servicios litúrgicos, ya había la unión de esposos a través del matrimonio y también pues había la unción de los enfermos. Entonces, a ver si voy a tratar de ver si se los pongo por escrito, pero el bautismo, si tenemos una referencia en los Santos Evangelios, Mateo 28, 19. Luego, para la Santa Eucaristía, tenemos pues el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del versículo 26, 28, donde nuestro Señor Jesucristo pues nos pide de hacer esto en memoria suya, ¿no? Luego, la confirmación lo encontramos en Hechos, capítulo 8, del 14 al 17, donde los apóstoles pues piden que después de el nacimiento de una comunidad, Pedro o los demás apóstoles pasen a verificar y confirmen en la fe a los nuevos miembros de la comunidad. Bien, el sacramento que hemos explicado un poquito del perdón de la penitencia, esto ya lo hemos visto. Es verdad que nuestro Señor Jesucristo, el día de su resurrección, dio el poder y la autoridad a los apóstoles de perdonar los pecados. Sin embargo, ya lo hacía la comunidad primitiva a través de los apóstoles, ¿no? Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. La unción de los enfermos, que es un sacramento tan bonito
y que yo soy testigo de ver cómo muchas personas a través de este sacramento se encuentran con Dios, y las personas que han pedido pues se sienten perdonadas, ¿no? Entonces esto lo encontramos en la epístola de Santiago, capítulo 5, 14, 15, ¿ya? Donde se nos invita que si hay un miembro de la comunidad que esté enfermo, que esté en necesidad, se llame a los sacerdotes de la comunidad para que impongan las manos y que unjan con el aceite consagrado a aquella persona pues que necesita consuelo y ayuda y fortaleza. Bien, los dos últimos sacramentos, que actualmente le llamamos los sacramentos de servicio, encontramos el orden sacerdotal en Hechos 6, versículo 6. Entonces se nos habla pues que ya los apóstoles imponían las manos a aquellos candidatos o aquellas personas, miembros de la comunidad, que iban a ayudar a servir en la comunidad, a hacer el servicio de la liturgia. Bien, y para el matrimonio, pues el pueblo de Israel lo ha tenido, como hemos escuchado ya desde el Antiguo Testamento. Hay muchas citas donde se nos habla de la unión del hombre y la mujer, ¿no? Desde Adán y Eva. Sin embargo, lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 2 al 12, ¿no? Entonces, porque a Jesús le hacen una pregunta: ¿me es permitido separarme de mi esposa? ¿Me es permitido darle acta de renuncia, o lo que se llama actualmente divorcio? Y Jesús pues le dice sus palabras, ¿no? Que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ¿no? Bien, entonces esto más o menos es lo que vivía la comunidad, y llegará pues un tiempo, como quien dice, de primavera o de verano, ¿no? Donde se acabarán las persecuciones y tendremos que hablar pues la próxima reunión, en la próxima lección, de un emperador que hasta el día de hoy pues es referencia de nuestra historia, que sería el emperador Constantino. En el siglo IV, en el año 313, ya había otro emperador pues que había visto la presencia de los cristianos, que no eran nada ofensivos, ni tampoco estaban contra pues la estructura y las decisiones del Imperio Romano. Bien, entonces esto ya lo hablaremos para no volver después, aunque lo haremos cuando estudiaremos la última parte, después de Creo en el Espíritu Santo, tocaremos el punto la Santa Iglesia Católica. Entonces quería referirme a la palabra católica. La palabra católica es una palabra griega que no se encuentra en la Biblia, ¿ya? No se encuentra en la Biblia refiriéndose a la iglesia. Sin embargo, es utilizada por un obispo en los primeros inicios de la iglesia, en el siglo II, en el año 110. Este hombre o este cristiano fue un obispo, San Ignacio de Antioquía, donde en sus cartas, que también iba hacia el martirio, para ayudar a los feligreses y cristianos de su tiempo, pues profesa su fe. Y aunque sabía que estaba en camino para ir a entregar su vida, pues se dirigía a sus hermanos o miembros de la comunidad y pedía también a sus hermanos obispos de no tener miedo al martirio, de defender la fe de la Iglesia Católica. Y es por la primera vez que se utiliza pues la palabra católica. ¿Se acuerdan la vez pasada que yo les decía de la palabra cristiano? Bueno, pues hay un mártir, un santo, un obispo, un pastor de la iglesia que invita a sus feligreses y también a sus hermanos obispos y sacerdotes, y que nos queda a nosotros como herencia de poder defender la fe de la Iglesia Católica. Estas fueron las palabras en griego pues que él lo dirige. Obviamente, aparte de la persecución, habrán muchas cosas más que deberíamos poquito entender. Entre esas también las herejías. Las herejías eran enseñanzas, doctrinas erradas, yo creo que se dice así, erróneas, equivocaciones
sobre la fe de la Iglesia. Y esto ya lo hablaremos, ya para hablar un poquito del siglo IV, V y VI. Entonces ya hablaremos, porque la Iglesia a partir del año 313 tomará otra figura, ¿no? Y hasta así, y hasta que llegará hasta nuestros días. Bien, entonces esto es lo que un poquito hemos hablado para conocer cómo fueron los inicios de la Iglesia. Bien, en nuestra segunda parte de la lección que tenemos, estamos en esta semana, nuestra cuarta lección, vamos a tomar nuestro librito, el documento, en la página 54, en la parte superior encontramos el título Dios Santificador y vamos a seguir la parte del credo donde dice octavo artículo del credo. Creo en el Espíritu Santo. Bien, entonces vamos, así como hemos hecho, iremos leyendo. Si ustedes tienen la oportunidad, pues solamente de ir escuchando, pues esperemos que tomemos el tiempo necesario para ir aprendiendo y concentrándonos, y esto pues que no quede de manera intelectual, sino también para nuestra fe. Número 98. Pregunta: ¿qué prometió Jesús a sus apóstoles? Jesús prometió a sus apóstoles enviarles el Espíritu Santo. 99. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles? El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Jesús a los cielos. Pregunta 100. ¿Para qué descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles? El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles para iluminarlos y fortalecerlos, a fin de que predicaran el Evangelio y establecieran la Iglesia. 101. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo. 102. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? El Espíritu Santo santifica la Iglesia, la guarda en el amor y en la verdad, y por eso es como el alma de la Iglesia. 103. Estamos en la página 55. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo nos comunica la vida divina, habita en nosotros, nos ilumina, nos fortalece y nos consuela con su gracia y con sus dones. 104. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Recibimos al Espíritu Santo por primera vez en el bautismo y de un modo especial en la confirmación. La Santísima Trinidad. 105. ¿Cuál es la verdad más grande que Jesús nos ha enseñado acerca de Dios? La verdad más grande que Jesús nos ha enseñado acerca de Dios es que en Dios hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. 106. ¿Cómo se llama este misterio? Este misterio se llama el misterio de la Santísima Trinidad. Vamos a la página 56, donde dice el nuevo pueblo de Dios, noveno artículo del credo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios que con Jesús resucitado y animado y animada por el Espíritu Santo camina hacia el Padre. 108. ¿Quién fundó la Iglesia? Jesucristo nuestro Señor fundó la Iglesia. 109. ¿Quiénes forman la Iglesia? Forman la Iglesia todos los bautizados, guiados por el Papa y los obispos. No sé si algunos de ustedes, pues que se está preparando también para el sacramento del bautizo, pues con esta pregunta entendemos y descubrimos
que si no estamos bautizados, no somos parte de la iglesia. ¿Ya? Hago una paréntesis y, bueno, porque después nos va a ser un poco difícil volver para atrás, ¿no? Entonces, algo que me pasó hace unos años, no aquí en Julio Moreno, ni tampoco aquí en la diócesis de Santo Domingo. Bueno, ya algunos que me conocen pues ya saben un poquito, ¿no? De dónde vengo y dónde he realizado mi misión en la iglesia. Entonces, falleció un señor. Sí, era un señor, era un hermano, ¿no? Curiosamente, era una persona en el barrio bien conocida. Todo el mundo le apreciaba, era una persona, tampoco era de mala vida, ¿sí? Una persona normal, no tenía problemas con nadie, tenía su hogar, su esposa, sus hijos. Creo que también era profesional. Entonces, bueno, esta persona falleció y la costumbre, pues también en nuestro medio, de todas partes, es que cuando falleces, pues se te lleva a la iglesia para pedir la misa, ¿ya? Pero curiosamente, todo el mundo se acordó de que el Señor no fue bautizado, ni cuando era pequeño. Ya, nunca vino al catecismo cuando era niñito, porque obviamente pues sus padres no se despreocuparon, tenían otras preocupaciones de la vida y bueno, pues no, como a muchos de ustedes les ha pasado que sus padres nunca fueron a la iglesia y las cosas de Dios nunca se las enseñaron. Bueno, entonces esa persona obviamente pues nunca recibió a Dios, ya. Curiosamente, este señor venía a la iglesia, venía los domingos, no todos, ¿no? De vez en cuando participaba, si había un sacramento o alguna actividad, ahí siempre estaba. Pero este señor no fue bautizado. Entonces, mi párroco, el, el que estaba, el que tenía que tomar las decisiones, pues él invita a la familia, pues, a decirle que al Señor no se le puede dar la Santa Misa. Claro, esto fue así como un choque, ¿no? Para todas las personas. Eh, y decían, ¿no? Sí, tiene que estar, porque igualmente él sí venía a la iglesia. Entonces el párroco decía, no, porque ya he revisado los registros y él no está. Y decía, pero a lo mejor se bautizó en otro lado cuando era pequeño. Y curiosamente, sus padres, tenía a sus papás que estaban vivos, pues ellos fueron honestos y dijeron, es verdad, padre, él no fue bautizado, pero, ¿no? Y pedían clemencia, pedían, pues, ¿no? Que se les perdone. Entonces el padre, pues, les explicó y les dijo, mire, lo que se hace en estos casos, pues, hay que enterrarlo primero, porque ya está muerto, ¿no? Ya no se puede hacer nada con una persona que ya ha fallecido. Vamos a hacer un rezo. Tampoco puedo bendecir el cuerpo porque no se puede, nunca ha sido una persona que ha creído. Haremos un rezo, pediremos por él y después de enterrarlo, esta noche, le celebramos la misa por su alma. Claro, era una cosa novedosa para muchas personas, nunca habían visto. Decían, no, ese padre no sabe, ese padre nos está despreciando, nos está tratando mal, y bueno, y estas cosas así, que hay que hacerle la misa. Bueno, eh, yo creo que las personas, pues, ¿no? En conciencia, porque también hay que tener conciencia para poder entender las cosas, ¿no? Lo pudieron entender y bueno, y se hizo como el Padre había pedido. Bien, entonces explico esto porque son cosas que desconocemos, ignoramos, muchos pensamos que porque el papá, la abuelita es católica o está en la iglesia, pues ya somos todo, ¿no? Curiosamente, yo me acuerdo ahora último, y esto sí pasó aquí en Julio Moreno, unos novios iban a casar y era curioso porque uno de los novios me prometía así, con los dedos cruzados, yo fui bautizado aquí. Y le digo, no, tú no estás aquí, yo ya he buscado todos los registros, todos los años y su nombre no está aquí. ¿Ya? Y no es que por eso no te puedo dar el matrimonio, pero es uno de los requisitos, tienes que estar al menos bautizado. Entonces me dice, pero
Yo sí estoy confirmado, sí, y es por eso te quería decir que ya yo vi los registros de confirmación, pero que hayas hecho la confirmación aquí no quiere decir que también fuiste bautizado. Y en los registros de la confirmación, porque así en la iglesia tenemos los registros para cada sacramento, me dice que tú has sido bautizado en X parroquia de aquí de Santo Domingo. Entonces, imagínate, un día antes de casarte ni siquiera sabes dónde fuiste bautizado, ¿no? Bueno, son cosas así un poquito vergonzosas, ¿no? Porque así es, uno nunca, las cosas de Dios, uno nunca se entera, y si se entera, pues no le pone asunto. Bien, explico estas cosas porque hay que aprender de la vida y estamos aquí para aprender. Bien, ¿quiénes forman la iglesia? Estamos en la pregunta 109, página 56. Forman la iglesia todos los bautizados guiados por el Papa y los obispos. Los obispos pues son los pastores, los sucesores de los apóstoles. Pregunta 110. ¿Cuál es la misión de la iglesia en el mundo? La misión de la iglesia es ser luz del mundo, anunciar el evangelio a todos los hombres, unirlos a Cristo y guiarlos a la patria celestial. 111. ¿Quién es el Papa? El Papa es el sumo pontífice de Roma, sucesor de San Pedro, vicario de Jesucristo en la tierra, a quien todos debemos entera obediencia. 112. ¿Quiénes son los obispos? Estamos en la página 58. Los obispos son los legítimos sucesores de los apóstoles, puestos por el Espíritu Santo para enseñar, gobernar y santificar a los fieles en las diócesis, bajo la autoridad del Papa. 113. ¿Por qué hay solamente una iglesia verdadera? Hay solamente una iglesia verdadera porque Jesucristo fundó una sola iglesia. 114. ¿Qué notas o caracteres debe tener la iglesia verdadera? La iglesia verdadera debe tener las siguientes notas. 1. Santa, católica y apostólica. Muy bien. Pregunta 115. ¿Pertenecen a la iglesia solamente los cristianos que viven en la tierra? No. A la iglesia pertenecen también los santos del cielo y las almas del purgatorio. 116. ¿Qué es la comunión de los santos? La comunión de los santos es la unión en Jesucristo que tienen entre sí todos los miembros de la iglesia, los fieles que están en la tierra, las almas del purgatorio y los bienaventurados que gozan de Dios en el cielo. 116. ¿De qué bienes participamos en la comunión de los santos? En la comunión de los santos participamos de los méritos de Jesucristo, de los méritos de la Virgen María, de los méritos de los santos y de los hombres que viven en gracia. Estamos en la página 59, pregunta 118. ¿Qué obliga la comunión de los santos? La comunión de los santos nos obliga a sentirnos responsables de nuestros actos, ya que estos acarrean bien o mal espiritual a los demás cristianos. 10º artículo del credo. El perdón de los pecados. ¿Tiene la Iglesia poder para perdonar los pecados? La Iglesia tiene poder recibido de Jesucristo para perdonar todos los pecados de los hombres, por muchos y graves que sean. 120. ¿Cómo perdona la Iglesia los pecados? La Iglesia perdona los pecados en nombre de Jesucristo, principalmente por los sacramentos del bautismo y de la penitencia. ¿Quiénes tienen poder para perdonar los pecados? Tienen poder para perdonar los pecados los obispos y los sacerdotes, que están debidamente autorizados. Bien, vamos a la página 60. Título de la página dice Dios remunerador. 11º y 12º
artículo del credo. La resurrección de los muertos y la vida eterna. Pregunta 122. ¿Qué quiere decir la resurrección de los muertos? La resurrección de los muertos quiere decir que al fin del mundo resucitarán todos los hombres, volviendo a unirse las mismas almas con los mismos cuerpos que tuvieron en la tierra para nunca más morir. 123. ¿Qué significa la vida eterna? La vida eterna significa que después de la vida presente habrá otra que no se acabará nunca. ¿Cuáles son los postrimerías del hombre? Las postrimerías del hombre son muerte, juicio, infierno y gloria. 125. ¿Qué es la muerte para el cristiano? Para el cristiano la muerte es el fin de su prueba en la tierra y el encuentro con Jesús para siempre. 126. ¿Qué dice Jesús sobre la hora de la muerte? Jesús dice que la hora de la muerte es incierta y la compara a un ladrón nocturno. Por eso dice que hay que estar siempre preparados. Nos encontramos en la página 61. ¿Qué le sucede al alma después de la muerte? Después de la muerte, el alma se presenta ante Dios para ser juzgada. 128. ¿Cuál es el destino del alma después del juicio particular? Después del juicio particular, el alma va al cielo, o al purgatorio, o al infierno. 129. ¿Qué es el cielo? El cielo es la felicidad sin fin en Dios nuestro Padre, junto con Cristo resucitado, en el amor del Espíritu Santo y en compañía de todos los santos. 130. ¿Quiénes van al cielo? Van al cielo los hombres que mueren en gracia de Dios y han expiado sus pecados en la tierra. 131. ¿Quiénes pasan por el purgatorio? Pasan por el purgatorio para llegar al encuentro definitivo con Dios, los que mueren como amigos de Dios y no se han purificado totalmente de sus pecados en esta vida. 132. ¿Qué es el infierno? Estamos en la página 62. El infierno es el dolor sin fin lejos de Dios, nuestro Padre, por haber rechazado su amor. 133. ¿Cómo sabemos que existe un infierno eterno? Sabemos que existe un infierno eterno porque Jesús nos lo ha revelado para que todos nos salvemos y nos libremos de caer en él. 134. ¿Quiénes van al infierno? Van al infierno los que mueren en pecado mortal, sin haberse arrepentido. 135. ¿Cuándo vendrá Jesús nuevamente? Jesús vendrá nuevamente al final de los tiempos, con gran poder y majestad, para reunir y juzgar a todos los hombres en el juicio universal. 136. En aquel día, ¿qué anhelamos que Jesús nos diga? En aquel día anhelamos que Jesús nos diga: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino que os tengo preparado, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me hospedasteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a verme. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Vamos a la página 64. Todavía nos queda un inicio, algunas cosas para poder seguir, ¿ya? Aunque aquí dice segunda parte, donde dice seguir a Cristo, ya iremos conociendo algunas cosas, pero
Vamos a leer las últimas preguntas de nuestra lección del día de hoy. Página 137, pregunta 137, página 64. ¿Cómo quiere nuestro Señor Jesucristo que vivan los cristianos? Nuestro Señor Jesucristo quiere que los cristianos vivan como hijos de Dios. 138. ¿Qué necesitamos conocer para vivir como hijos de Dios? Para vivir como hijos de Dios, necesitamos conocer la voluntad de Dios y cumplirla. 139. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Conocemos la voluntad de Dios por nuestra conciencia, que es como la voz de Dios, que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. 140. ¿Cómo debemos orientar nuestra conciencia? Debemos orientar nuestra conciencia con los mandamientos y enseñanzas de Jesús. Estamos en la página 66 y vamos a la pregunta 141. ¿Cómo nos ayuda Dios a formar nuestra conciencia? Dios nos ayuda a formar nuestra conciencia por el Espíritu Santo, que nos lleva a imitar a Jesús, y por la Iglesia que nos habla en su nombre. 142. ¿Cómo resume Jesús la voluntad de Dios para nosotros? Jesús resume la voluntad de Dios para nosotros diciendo: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. 143 y última de nuestra lección. ¿Qué debemos hacer para ser santos? Para ser santos debemos hacer todas las cosas en unión con Jesús para la gloria del Padre. Bien, entonces estamos ya en nuestra última parte, el tercer punto de nuestra lección, haciendo nuestra meditación, la reflexión. Esperemos que todos ustedes hayan podido participar de la misa dominical el domingo pasado, 2 de agosto, primer domingo del mes. Entonces hemos comentado los santos evangelios en la homilía. El Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 13 al 21, y así un poquito rapidito, así hacemos como un recordatorio, en breve, pues lo que nos cuenta este domingo. Un milagro, ya acabamos el tiempo de leer las parábolas. Espero que algunos de ustedes todavía se acuerden de las parábolas. Durante 3 domingos hemos celebrado y escuchado 7 parábolas, ¿ya? Entonces, espero que una de esas 7, alguno de ustedes se acuerde algo. Bien, entonces, el domingo hemos escuchado en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo hace uno de tantos milagros. La palabra milagro pues significa algo sobrenatural, algo que no se puede entender, algo que de manera normal o común sale y se ve evidente como algo extraordinario, ¿no? Aunque la palabra milagro pues significaría como sinónimo de algo de un signo, ¿no? Una señal. Bien, entonces Jesús se encuentra en un lugar donde muchas personas han venido a seguirlo y de repente pues ve que estas personas están cansadas y que necesitan alimentarse. Y él pues recibe una indicación de los discípulos diciéndole que se retiren, que se vayan a otro lado a buscar, a proveerse de alimentos. Y Jesús les dice: no, ustedes mismos le van a dar de comer. Y los discípulos le dicen: pero Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 peces, ¿cómo tanta gente va a comer de esto tan poquito? Y esto es porque teníamos algo guardado para nosotros, ¿no? Entonces es de allí donde viene, pues, ¿no? Se rompe el esquema, y para muchos de nosotros que nos gusta calcular, ¿no? Porque sabemos que 1 más 1 es igual a 2, y 2 no significa 10, 2 no significa tampoco 100, peor 1000. Bien, entonces Jesús hace un gesto muy interesante
que bendice los alimentos mirando al cielo, dando gracias a Dios, y de repente se lo da a los discípulos y ellos a la vez comienzan a repartirlos a la muchedumbre que se encontraban allí. Curiosamente, eran muchas personas, comieron todos, se saciaron y sobró y quedaron más de 12 canastos. De los 12 canastos, pues, se pudo entender más o menos que alrededor eran más de 5.000 personas, ¿no? Dice más de 5.000 porque solamente contaron solo a los hombres. Bueno, en la mentalidad o en la cultura hebrea, pues las mujeres y los niños pues no se los cuentan, ¿no? Ya es uno de los detalles que ya iremos conociendo. Bien, entonces para nosotros la reflexión y que nos ayuda aprendiendo de los santos evangelios es que nosotros también vivimos todos los días de los alimentos que Dios nos da. Muchos de nosotros pensamos que porque tengo un trabajo o porque mi papá o mi mamá pues son de recursos, todos los días nosotros nos alimentamos y es Dios quien provee. Entonces yo decía, ¿no? Muchos de ustedes que dependen de sus padres y sus padres pues tienen las posibilidades y recursos y tenemos nosotros la mala costumbre que comemos y no nos acordamos que quien provee los alimentos pues es Dios. Muchos hogares o en muchas casas pues el momento de comida no es un momento, digamos, para poner a Dios. En muchos lugares pues es muy parecida a un restaurante donde alguien entra, sale, se sirve, come, se va. Por ahí hay algunos hijos que toman a su mamá o se refieren como que fuera la cocinera o alguien de la casa que tiene, pues se le asigna esto de preparar los alimentos, pues se las considera solamente por la comida. Bueno, entonces es una reflexión que el Señor en estos evangelios pues nos invita a todos nosotros. Si nos alimentamos, si son los alimentos pues que nos da la fuerza, tenemos que poner a Dios primero, ser siempre agradecidos, porque es Dios que nos alimenta, nos sacia y nos da en abundancia. Entonces esto también nos ayuda a tener conciencia y ver que muchas veces, porque no todos tenemos pues las mismas posibilidades o la misma manera también de poder alimentarnos, o personas que también están en dificultad, pues tener esa conciencia de poder tener presente a aquellas personas, sabiendo que es Dios quien provee por nosotros. Bien, otro detalle de este evangelio y que nos invita un poquito a tener presente es que hay que ser agradecidos. Cuando dice Jesús y dio gracias, nosotros aquí tenemos la costumbre en Ecuador después de haber comido, decimos Dios le pague, que es una manera de decir, bueno, demos gracias a Dios, pero en realidad debería ser antes de los alimentos, ¿no? Antes de poder consumirlos. Normalmente lo que se recomienda en una casa cristiana es que tengamos una mesa muy parecida a la mesa que nosotros celebramos en la misa. Es uno de los detalles también que nos hace falta descubrir y practicarlo en nuestros hogares. La mesa. La mesa en muchos lugares no es solamente para los alimentos o para sentarnos a conversar en familia, reunirnos, ¿no? Y muchos lugares y hogares, la mesa es el lugar donde se ponen las cosas, donde los hijos hacen los deberes y hay mucho descuido, ¿no? Entonces, la mesa que tenemos en nuestras casas es el lugar donde no solamente compartimos los alimentos o nos servimos los alimentos, sino también es un lugar donde se agradece a Dios. Nos ponemos delante de la presencia de Dios. Bueno, alguien dirá, yo lo hago en mi cama antes de dormir o lo hago en la mañana cuando me despierto. Bueno, también la cama es un altar parecido al de la misa, el de las iglesias.
Pero bueno, estamos hablando de los alimentos. Entonces, bien, solamente insisto en estos detalles para que nos pueda ayudar a nuestra reflexión y podamos así también aprender de las enseñanzas que descubrimos en los santos evangelios. Bien, vamos a agradecer por la lección del día de hoy. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen María. Para los que todavía no se saben la oración, vamos a tomar el librito. Vamos a ir en la página 9. Página 9. Vamos a aprender una oración nueva. Muy pocas veces la decimos, pero es una de las oraciones muy antiguas de la iglesia. Bueno, hoy en día pues está traducida en español, pero es una de las oraciones pues que hemos recibido y que es muy bonita también. Bien, vamos a leer la salve en la página 9, se llama así salve. La palabra salve significa un saludo. Bien, entonces decimos todos juntos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a recibir la bendición y asimismo agradecemos a todos quienes nos han seguido el día de hoy. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Que tengan un excelente día, un buen inicio de semana, cada uno de ustedes con sus respectivas ocasiones de la vida. Y cualquier cosa también pues se comunican si hay alguna duda, alguna inquietud. Ya vamos a la cuarta semana, la próxima semana ya haremos nuestra evaluación para ver cómo seguimos y ya les indicaré alguna cosa más. Bien, bendiciones para todos.